Buenos días, que el Señor les bendiga. Le invito por favor a abrir sus Biblias y los que no trajeron van a estar en la pantalla ahí proyectado el texto en Primera de Juan, capítulo 3, de los versículos 3 al 4, versículos 4 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al versículo 8 inclusive. Si ya lo encontró, voy a leerlo y usted me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Solo ahí lo vamos a dejar, la lectura bíblica al respecto. Bueno, ya vimos la semana pasada la relación que tiene la salvación con el pecado. Desde que el primer matrimonio que estuvo en Edén, Dios dejó instrucciones claras acerca de la obediencia a Dios. Entonces podemos, con este concepto de obediencia a Dios, decir que toda desobediencia a Dios es entonces pensar en que no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, ni estamos tampoco conformes con cumplir la palabra de Dios. El escritor dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por favor, quiero invitarlo a otro texto en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. En el capítulo 6, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, o se dolió, como se traduce, mejor dicho, esta palabra, se dolió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiero hacer aquí algo interesante. Génesis capítulo 4 es el primer registro del primer homicidio que hay escrito en la Biblia. Luego comenzó a propagarse el pecado sobre la tierra y llegamos a Génesis 6. Pero no tan solo con eso, sino que esto es la punta del iceberg en Génesis capítulo 6, porque ya vemos después en Génesis capítulo 11 que Dios tiene que tomar una decisión muy drástica de poder eliminar al ser humano de esta tierra, porque ya la maldad era mucha. Entonces pensemos una cosa, que el pecado es la ruina del ser humano, y esa era la condición, y eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces el pecado, queridos, es toda desobediencia, es toda desconformidad a lo estipulado por Dios. Cuando los seres humanos pecan, entonces eso es una anarquía, que más adelante lo voy a mencionar, una anarquía en el corazón de no estar conforme, de no someterse a la palabra de Dios. Entonces ahora, nuestro hermano Juan nos va a explicar algunas cosas que tiene que ver la salvación
con el tema de nuestro pecado. Volvamos por favor a Primera de Juan, capítulo 3. Y quiero leerles otra versión que es más interesante al respecto, porque esta versión no es tan clara como quisiéramos extraer toda la enseñanza de este párrafo. Dice así el versículo 4, y aquí me voy a detener un poquito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero sabe que la versión, una versión de otra Biblia, llamada Vaz, dice y traduce de esta manera el versículo 4. Todo aquel que practica el pecado, practica también la iniquidad, pues el pecado es iniquidad. Así lo traduce. Vuelvo a repetirlo. Todo aquel que practica el pecado, practica también la iniquidad, pues el pecado es iniquidad. Así lo traduce. Entonces, en nuestra versión Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto sería muy corto, porque todos los días nosotros pecamos delante del Señor. Todos los días. Entonces ahora, Juan lo que va a hacer ahora, va a poder distinguir entre uno que no quiere pecar y es tentado por el maligno y cayó en sus redes, y otro que realmente practica el pecado, se enloda en el pecado y disfruta del pecado. Entonces el apóstol Juan está diciendo, aquí hay una clara diferencia en aquel que no quiere pecar, huye del pecado, pero el otro practica el pecado. Por eso que la versión Vaz, lo vuelvo a decir, dice así, todo aquel que practica el pecado, practica también la iniquidad. Hay una gran diferencia en caer en pecado como los hijos verdaderos de Dios, y la otra diferencia es practicar el pecado abiertas a las que uno quiera al respecto. Por eso que es importante también que, como lo he dicho otras veces, que nuestra salvación depende de la obra propiciatoria del Señor Jesús hecho en la cruz del Calvario. En Romanos, por favor, si me acompañan ahí, capítulo 6, el apóstol Pablo va a dejar algo sentado, y esto es lo que muchos creyentes o muchas personas no entienden al respecto. Y vuelvo a insistir con este texto, con lo que voy a decir, voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. El hombre o la mujer que ha nacido de nuevo no tiene chip libre para pecar. Porque si tuviera ese pensamiento, ahora que soy salvo, siempre salvo, entonces, como el Señor me salvó, entonces hoy doy rienda suelta a mi pecado. Ese es un pensamiento de un no creyente. Así definitivamente, y quiero ser responsable al decir esto. Un hombre o una mujer que dice que es creyente y abusa de la gracia de Dios deliberadamente, entonces ese hombre o esa mujer debe examinar su corazón, debe examinar su salvación y debe examinarse delante del Señor si realmente lo que sucedió en su vida tal vez fue un engaño o tal vez nunca fue cristiano. Miren lo que dice Romanos, Pablo hablando a estos hermanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dice, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta. Se lo voy a parafrasear. Pablo está diciendo, pequemos, porque al pecar, la gracia de Dios es más grande. Y Pablo dice, no, aquí parece que hay algo malo. Parece que no se ha entendido el Evangelio. Y por eso es que Pablo usa esta palabra, permaneceremos, mejor dicho, nos adheriremos, va a haber una adhesión al pecado. Pablo dice que no. No puede haber una adhesión al pecado para que la gracia abunde, muy por el contrario. ¿Qué pues diremos? Y hay que responder esta pregunta, querida iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Versículo 2. En ninguna manera. En ninguna manera. Y mire lo que sigue. Porque lo que hemos muerto, y note por favor cuántas veces en estos versículos, capítulo 6,
todo el capítulo 6, todas las veces que se aparece la palabra muerte, hay muchas palabras. Y esta palabra muerte no significa necesariamente la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Entonces ahora, mire, y son muchas las palabras muerte, muerto, que aparece ahí, tanto en el versículo 2, en el versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 9, 10, 11, versículo también 13, versículo 16, versículo 21, versículo 23. Todos estos textos hablan de la muerte, de las consecuencias que hay producto del pecado, que es muerte. Por eso que el Señor Dios, a través del profeta Moisés, le dijo a estos hombres: del día que vosotros comiereis de este fruto, moriréis. Moriréis. Eso es el pecado, es muerte. El pecado produce en el ser humano un distanciamiento, un alejamiento del Señor Dios, que Él es santidad. Entonces ahora es cuando viene lo hermoso, a través de los siglos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo fueron planeando un plan perfecto para poder solucionar este problema. ¿Y cuál era el problema? Pablo lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el resultado del pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. No nos podemos acercar ni siquiera un centímetro a la presencia de Dios, porque Él es santo y nosotros pecadores. Entonces, por eso que se ideó este plan perfecto. ¿Y de qué dependía este plan perfecto? Que el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, viniera a este mundo y pudiera dar su vida por aquellos que no lo merecíamos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero ahora parece que la iglesia ha entendido mal este concepto de poder ser salvo y salvo siempre salvo, y creemos nosotros que la salvación es por gracia, y creemos que la salvación es eterna, creemos que la salvación no depende de nosotros, creemos que la salvación no es por fe, creemos que la salvación es por gracia por medio de la fe. Entonces, hermanos, no nos equivoquemos cuando nos enfrentamos al pecado. ¿Qué le diremos al Señor? ¿Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? Pablo es tajante y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. Hemos muerto al pecado. Y Pablo ahora vuelve a decir: ¿cómo entonces vas a retornar al pecado? ¿Cómo vas a, si ya moriste al pecado? Cristo te dio vida eterna. Por eso que vino desde el cielo esta bendita anuncio del Padre, que venía a través de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy día parece que hay creyentes que gozan con el pecado. Y total, algunos creyentes incluso han calificado los pecados. Este es un pecado negro, este es un pecado blanco, este es un pecadillo que tal vez no tiene mucha importancia. Hermanos, cuidado. Por eso que el apóstol Juan está diciendo: todo aquel que practica el pecado, practica la iniquidad. Pues el pecado es toda iniquidad. De ahí voy a explicar algunos términos, algunos conceptos muy interesantes en esto. Pero sigamos por favor aquí en Romanos capítulo 6. Mire la secuencia que hace Pablo con respecto al pecado, con aquellos que están pensando: oh, gracias Señor, salvo siempre salvo, entonces rienda suelta. No, no es así. No es así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no es así. Salvo siempre salvo, pero para agradarle a Él, para alumbrar desde el lugar oscuro donde Él nos sacó, y así alumbrar la bendita esperanza que tenemos los creyentes de poder serle fiel, de poder amarle y hacer todo lo posible para poder huir del pecado. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala, cuántos, o de los que me están oyendo,
hemos tenido un encuentro cercano con el pecado y hemos luchado con el pecado y el pecado nos ha asediado y hemos tenido que clamar al Señor, hemos tenido que ir a las Escrituras, hemos tenido que pedirle ayuda para que el Señor esté luchando con nosotros, nos ayude poder investirnos con toda la armadura de Dios para poder soportar las tentaciones y decirle al diablo, esto no es posible. ¿O cuántos de nosotros accedemos gratuitamente y decimos, está bien? Fue un desliz. Es que me pilló débil el diablo. Es que él anda con su cola molestando, pastor. Permítame decirle, hermanos, que todas las excusas que usted tenga, no me las dé a nosotros, las dé al Señor. Tiene que tratar con el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por escapar, por huir del pecado y acercarnos al Señor como hijos, buscando ayuda en necesidad? ¿Cuántos de nosotros los creyentes vamos a la presencia del Señor como aquella gallina que lo que quiere es cubrir con sus alas a los polluelos para que no les pase nada, no tengan frío absolutamente nada y no tengan peligro? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos cuando enfrentamos al pecado ir a la presencia del Señor? O decimos como el apóstol aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La gracia del Señor es enorme, Él me va a perdonar. Es como aquel dijo a algún sacerdote alguna vez, que lo sorprendieron en algunos lugares muy malos y le preguntaron, usted es un sacerdote, ¿cómo puede estar en esto? Y el sacerdote dijo, esto es fácil, voy a la capilla, 5 Padre Nuestro, 3 Ave María y se soluciona el problema. Así de débil consideramos nosotros las consecuencias del pecado. Y el pecado tiene consecuencias tanto personales como también arrastra a otros por mi pecado. Si no, pregúntele a Adán y Eva cómo fue la consecuencia de su desobediencia. Por favor, vea el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte, porque Él venció el pecado y el apóstol está diciendo, nosotros hemos sido bautizados en la victoria que Jesús provocó cuando Él murió, estuvo 3 días en el sepulcro y luego resucitó y se fue al cielo y hoy día está cumpliendo una función maravillosa de interceder por todos los suyos delante del Padre. Y por favor mire ahora, quiero llevarles al versículo 23 de este mismo capítulo. Porque la paga o la ración, esta palabra paga significa la ración de un salario para un soldado. Eso significa. Porque la paga del pecado, ¿sabe qué es lo que es? Es muerte. Y mire lo que sigue, el siguiente versículo. Más la dádiva, y esta palabra es muy hermosa, más la dádiva o la liberación que se explica en otros textos, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 pagos, 2 conceptos. El hombre que muere sin Cristo, su paga, su salario va a ser la muerte, una eternidad separado de Dios. Ese va a ser su pago, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál va a ser el pago para aquellos que tienen vida eterna? Mire lo que dice. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es vida eterna en Jesucristo. Ese va a ser el salario, ese va a ser el pago de los que hemos sido nacidos de nuevo. Por eso que de ahí es tan importante que podamos mirar a Jesucristo, su función salvadora, su función salvífica en este mundo, y todo aquel que en Él creyere será salvo. Pero debemos de tener cuidado, queridos, con estar abusando del pecado. Debemos de estar teniendo mucho cuidado de cómo nos enfrentamos al pecado. Y Pablo lo está diciendo de esta manera. Por favor, retroceda un poquito al versículo 21. Perdón, al versículo 20. Porque cuando erais esclavos, note por favor el verbo pasado, cuando erais esclavos ¿de qué?
del pecado, erais libres acerca de la justicia. Evidentemente, cuando una persona es esclavo del pecado, es libre de toda justicia. No le interesa hacer justicia, no le interesa santificarse, no le interesa conocer este regalo de Dios. Y el apóstol Pablo hace otra pregunta aquí en el versículo 21. ¿Pero qué fruto, qué resultado teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Haga por favor un remember, recuerde cuántas cosas malas hicimos antes de conocer al Señor. Y que estábamos exentos de la gloria, de la gracia de Dios. No queríamos nada con Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo esto. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En el capítulo 7, no lo vamos a ver, es solamente para que usted lo vea, en todo el capítulo 7 aparece 23 veces la palabra ley. 23 veces, note eso. Y el apóstol Pablo dice que el pecado se hace manifiesto a través de la ley. Ahora volvamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Y quiero, por favor, que nos enfoquemos en este verbo que aparece ahí. Todo aquel que comete, ese verbo cometer, o también se traduce por práctica. Todo aquel que practica el pecado, practica también la iniquidad. Evidentemente, practica la iniquidad. Haciendo un estudio de este concepto, de esta palabra bíblica, cometer o practicar, ¿sabe qué? Me encontré con varias sorpresas. Este verbo significa lo siguiente. Significa fabricar, crear, producir, o también significa el verbo conocer. ¿Cómo lo relaciona ahora el apóstol Juan con esto? Todo aquel que practica, que fabrica, que crea, que produce el pecado, produce también iniquidad. Así se podría tal vez traducir esto. Un hombre o una mujer que desconoce de Dios va a producir, va a crear, va a conocer el pecado. Y este verbo conocer también se relaciona cuando en el libro de Mateo, si es posible proyectarlo, Mateo capítulo 1, 24, también se relaciona cuando el esposo con la esposa se conocen sexualmente. Y quedé pasmado con esto. ¿Cómo el apóstol Juan está diciendo que el hombre que no respeta a Dios, el hombre que fabrica el pecado, lo conoce tanto al pecado cuando en una relación sexual se conoce un hombre con su mujer? Mire lo que dice: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió o conoció a su mujer. Entonces el apóstol Juan está diciendo que todo aquel que comete pecado, que fabrica pecado, lo conoce, se deleita en el pecado, practica el pecado. Es una fábrica de pecados lo que hay en su corazón. Y el apóstol Juan, tanto como el apóstol Pablo, está diciendo, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan de esas cosas? ¿Se avergüenzan ahora? Entonces el verbo, este concepto, y aún más, voy a volver al versículo 4. Todo aquel que practica el pecado, y esta palabra practicar en el original significa una práctica habitual en el tiempo. Entonces ahora Juan está sentando, dejando las bases, está diciendo, ustedes que han conocido el Evangelio, ustedes que han recibido a Jesucristo, ustedes que han sido perdonados, ustedes que tienen la vida eterna, no pueden practicar el pecado, no pueden fabricar pecado, no pueden crearlo, no pueden producirlo, no pueden conocerlo. Muy por el contrario, tienen que huir. Y eso Pablo le decía a los jóvenes, huyan de las fornicaciones. No se enfrenten al diablo, no sean superpoderosos y dicen, yo soy un hijo de Dios, así que ven, voy a pelear contigo. Hermano, cuidado con eso, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien triturar. Eso lo dice nuestro hermano Pedro. Entonces ahora Juan está diciendo, tengan cuidado con esto.
Y aquí ahora quiero explicarles algo más. Es posible tener pecado, todos tenemos pecados. Y ahora que quiero hacer una aclaración, porque aquí hay que traducirlo de una manera buena, el versículo 4, donde dice la última parte, pues el pecado es infracción de la ley. Hubo pecado en el mundo entre el tiempo de Adán y el tiempo de Moisés, donde no había ley. Hubo pecado. Y podemos verlo, y no estaba la ley. La ley recién se dio con Moisés en el capítulo 20. Entonces vea, por favor, por un momento, cómo podemos traducir esto perfectamente. Por esto, fue antes que fuese promulgada la ley de Dios, ya había pecado. Entonces, ¿cómo debemos de traducir la última parte del versículo 4 de la siguiente manera? El pecado, cuando dice el pecado es infracción de la ley, sino que debemos de decir o traducirlo, que el pecado es iniquidad. Haya ley o no haya ley, el pecado es iniquidad. Antes de Moisés, el pecado era iniquidad. Después de Moisés, el pecado sigue siendo iniquidad. El pecado es aborrecible delante de Dios y la única forma de poder reconciliarse con Dios, es lo que explica nuestro hermano Pablo, es reconciliarse con Él por la fe y aceptar su sacrificio perfecto. Entonces, la última parte del texto, debemos decir que el pecado no es infracción a la ley, porque ya el pecado se había producido antes de la ley. Entonces, debemos de traducirlo que el pecado es iniquidad, o también voy a decir una palabra más fuerte, el pecado es anarquía. Todo hombre, toda mujer que se rebela contra los estatutos de Dios, tiene en su corazón una anarquía. No quiere someterse a la palabra de Dios. No quiere. Y Juan está diciendo, eso entonces es imposible en un corazón cristiano. No puede haber anarquía en un corazón cristiano. Eso es lo que decía el salmista. Recuerdan un salmo muy precioso. En mi corazón, dice el salmista. ¿Qué es lo que dice? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón. Y después decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues hermanos, el apóstol Juan está diciendo, los que dicen ser cristianos, cuidado con estar equivocándose en este tema del pecado. El pecado es grave, el pecado atenta contra la soberanía de Dios, el pecado atenta contra la santidad, el pecado atenta contra la comunión entre el Hijo de Dios y su Padre Creador. ¿Se da cuenta que Juan ahora está diciendo, esto es grave? Cuidado con estar pensando en practicar el pecado para que la gracia abunde. Total, el Señor es tan bondadoso que me va a perdonar. Y Él dijo que me había perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces con esto estoy, como decíamos, un dicho muy viejo, for fly. No sé si alguno se acuerda de eso, ¿no? Estamos for fly, estamos espectacular. No podemos estar en una condición pecaminosa delante del Señor y estar diciendo que el Señor va a perdonar todos mis pecados. Lo que quiere el Señor es lo que le escribía Pablo a los hermanos en Tesalónica. La voluntad de Dios es esta, que os apartéis de todo pecado. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para que vivamos vidas agradables delante de aquel que nos llamó desde las tinieblas, desde la oscuridad, hacia su luz admirable. Y el texto continúa, versículo 5, por favor. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, y sabéis que Cristo apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y se relaciona con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no tan solo para pagarlos, sino que también para limpiarnos de toda iniquidad. Entonces ahora Juan está diciendo esto mismo acá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y aún después dice, y no hay pecado en Él. No hay nada. Un cristiano no puede persistir en el pecado porque ello significaría una negación total al propósito para que el Señor vino a este mundo. Vuelvo a repetir,
No hay pecado en el Señor. Cuando Él vino a este mundo, no se halló pecado en su boca. Él no pecó. Él fue puro en todo, desde su concepción hasta el día de hoy. Desde la eternidad y hasta la eternidad, sigue siendo nuestro Dios santo. Sigue siendo nuestro Señor santo. Entonces, cuando un cristiano persiste en el pecado, eso significa entonces que está negando el propósito por el cual el Señor vino a este mundo, sin pecado. Y mire lo que dice, que el Señor se manifestó para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Por lo tanto, persistir en pecado es vivir en total olvido de la razón de su encarnación. Negar esto es negar la encarnación, es negar la santidad, es negar lo puro que fue el Señor. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Él es sin pecado, Él estuvo en esta tierra sin pecado. Y cuando yo persisto en el pecado, significa entonces que estoy negando, porque eso es lo que dice el autor acá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y después ratifica otra cosa más. Y no hay pecado en Él, no hay nada. Mire lo que dice Juan, no hay pecado en Él. Pedro también manifiesta esta idea y dice, Él no hizo pecado. Nuestro hermano Pablo, también refiriéndose a Cristo, a la santidad de Él, dice, el Señor no conoció pecado. Y el apóstol Juan, en la misma idea, dice, no hay pecado en Él, no hay pecado. Tres autores del Nuevo Testamento están diciendo exactamente lo mismo. Pedro dice, no hay pecado en Él. Pablo dice, no conoció el pecado. Y nuestro hermano Juan ahora nos está diciendo, no hay pecado en Él. Entonces ahora los que se acercan a Él podrán comprender que Él es puro y también Él desea que nosotros nos vamos purificando. Es lo que dice, por favor, en Primera de Juan, un poquito más arriba, en el capítulo 3, en el versículo 3, por favor. Esa es la idea de la semana pasada. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a purificar? Se va a purificar. Se va a apartar del pecado. Se va a purificar. Y ahí hay un ejemplo. Se va a purificar, así como Él, otra vez, hablando de Cristo, Él es puro. Entonces recuerde estas cosas. Versículo 6, por favor. Y sigue hablando del pecado. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado. Así se debe de traducir esto. Todo aquel que permanece en Él no puede, no debe practicar el pecado. Todo aquel que practica el pecado, dos cosas. No le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué le parece? Dos consecuencias tremendamente importantes en la vida de todo creyente. Todo aquel que practica el pecado no es de Él. Contraste, capítulo 2 de Primera de Juan, me acuerdo ahora de del versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, entonces debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, entonces la consecuencia es que va a andar como Él anduvo. Y como Él anduvo, Juan no está diciendo, Él vino a este mundo sin pecado. Ese es el ejemplo magno que tenemos de Él. Entonces, hermanos, yo pregunto, después de cada pelea que tenemos con el diablo, ¿quedan vestigios de esta pelea con el diablo? ¿O nos vamos con la conformidad de decir, bueno, para otra vez será, para otra vez voy a ganarle al diablo, ¿no? Bueno, hay tantas oportunidades para ganarle, esta vez me ganó, pero está bien. Hermanos, no juguemos con el pecado, con las consecuencias del pecado. Si tenemos esta esperanza en Él, de que Él va a venir por nosotros y algún día nuestro cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo incorruptible, a la semejanza de Él, entonces tenemos esta esperanza que un día se van a abrir los cielos, va a sonar aquella trompeta y el apóstol Juan dice
que si tenemos esta esperanza, entonces nuestro deber es purificarnos todos los días, así como Él es puro. Este texto del versículo 6 contrasta al verdadero creyente con el que nunca ha nacido de nuevo. Y es un contraste enorme. Vea lo que dice. Todo aquel que permanece en Él no practica el pecado, no se revuelve en el pecado, no está enlodado en el pecado, sino que trata de huir. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí hay un contraste entre aquellos que han nacido de nuevo y huyen del pecado y algunas veces caen en el pecado porque es inevitable, estando en este cuerpo de muerte, tendremos que pecar. Pero la condición es con cuánta regularidad. La pregunta es, ¿cuánto es la resistencia que los hijos de Dios le hacen al pecado? O le decimos al pecado, pecado, ven a mí, abrázame. O le decimos al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, te necesito. Y créame que cuando el creyente le dice al Padre, Padre, te necesito, le dice el creyente al Padre, Abba, Padre, te necesito, créame que el Padre va a ir al encuentro de su Hijo. Y va a ser el mismo gesto de cuando el hijo desobediente se gastó toda su plata y dice que el padre lo estaba esperando a la puerta de su casa todos los días y cuando le vio venir, dice que se levantó su padre, se fue donde su hijo, el padre tomó la iniciativa y ¿sabe lo que hace el padre? Va y besa a su hijo y se abraza con él. Pero eso es cuando hay un corazón sensible para poder producir santidad en la vida de los creyentes. Y es lo que dice el apóstol Pedro, lo contrario, que Dios va a resistir a los soberbios y va a dar gracia a los humildes. Y eso es lo que dice también la bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritus. Y aquellos pobres en espíritu son los que anhelan vehementemente la santidad, la relación con su Señor. Este texto, versículo 6, contrasta con el verdadero creyente y aquel que nunca ha nacido de nuevo. Se dice entonces desde este texto que el creyente no persiste en pecar, evita pecar. Y note aquí, por favor, lo que voy a explicar. Juan no habla de creyentes que pecan aisladamente, sino de aquellos que persisten en pecar. Es lo que dice, y lo leímos, recuerdan ustedes ahí en Génesis capítulo 6. El corazón, los pensamientos, esta máquina de estar creando pecados, de estar creando. Y por último quiero llevarlo al versículo 7, por favor, leamos. 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora Juan lo que está diciendo, que aquel que es santo va a producir santidad y va a demostrar que Jesús es su Señor y va a demostrar que el Espíritu Santo habita en su corazón porque va a ir produciendo santidad progresiva cada día más para agradar a aquel que lo llamó. Nadie os engañe. El que practica la santidad es lo que está diciendo, o el que practica justicia. La palabra justicia es la palabra equidad. Por eso que también en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, dice que son bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de la equidad, por causa de la santidad, por causa de agradar al Señor. Vamos a ser perseguidos por eso. Y gloria a Dios cuando seamos perseguidos porque estamos agradando al Señor y nos estamos alejando del pecado. Gloria a Dios que nos vayan a meter en la cárcel. Gloria a Dios que nos vayan a apedrear. Gloria a Dios cuando nos despidan de nuestro trabajo porque estamos haciendo la voluntad del Señor. No escuché ningún amén, pero amén. Amén. Señor, si he de sufrir por tu causa, gloria a Dios, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de ser tu hijo. Que no es algo diferente a mí,
Es lo que está diciendo nuestro hermano. Por favor, vaya a Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, vístanse de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice el Señor a los suyos, a sus hijos, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces el humilde, el humillado, el sensible a la santidad, ¿sabe lo que va a hacer? El Señor lo está invitando. Esto es una preciosa invitación para aquellos que se someten a la voluntad del Señor, aquellos que practican la santidad. ¿Sabe cuál es la invitación? Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. A estos santos, a estos humildes, a estos que desean buscar el rostro del Señor, el Señor le está diciendo en el versículo 8, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, a ustedes los está buscando. ¿A quiénes? Aquellos que practican la santidad, aquellos que anhelan tener comunión con su Señor, aquellos que anhelan tener intimidad con su Señor. Hermanos, por favor, los que me están escuchando, aliente su corazón con esto. Después el versículo 9 dice, al diablo se está refiriendo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora viene este precioso versículo 11, mas el Dios de toda gracia, Él es el dador de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, este Dios de toda gracia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perfeccionar, va a afirmar, va a fortalecer y va a establecer los corazones, la vida de los creyentes. Pero no podemos jugar con el pecado. Versículo 7 de Primera de Juan, por favor, vuelva ahí y termino con esto. 7 y 8 vamos a leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Note esto. El que practica el pecado no es de Dios. Por eso que lo dije al principio responsablemente. Todo aquel que se dice cristiano y practica el pecado es un mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Porque no le conoce ni le ha visto al respecto. Porque el Señor es santo, el Señor es puro. ¿Y por qué es puro? En la ley dada por Moisés al pueblo, se dejó estipulado claramente algo, que cuando un hombre o una mujer tocaban ciertas cosas, se declaraban impuros. Cuando un hombre o una mujer tocaba un cadáver, quedaba impuro y tenía que purificarse. Cuando un hombre tenía contacto con un hombre que tuviera sarna o tuviera otra enfermedad muy terrible, también tenía que purificarse, porque al tocarlo se contaminaba. Solo alguien sin pecado puede realizar milagros en otros pecadores. Por favor, vaya ahí a Marcos, capítulo 1. Versículo 41, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este es un hombre que tenía una enfermedad muy contagiosa. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Lo toca. Pero según la ley, Jesús tenía que haber tenido
un periodo de días de purificación porque se contaminó. Pero como Él es santo, Él es perfecto, Él no se contaminó, sino lo que produjo Él en ese hombre enfermo fue sanidad, y ese hombre se benefició del Señor Jesús. Aquella mujer que sufría este flujo de sangre durante tantos años, Jesús no tenía por qué haberla tocado, ni ningún hombre haberla tocado, porque en forma inmediata se consideraba impuro o impura. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Incrédulos los que estaban al lado, dije, Señor, hay mucha gente, a lo mejor te apretaron. No, Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y esta mujer, avergonzada, indigna de haberse presentado delante del Señor, dijo, Señor, yo fui el que te tocó. Porque Jesús había declarado que había salido poder de Él. En la antigüedad, un hombre entonces que tocaba a algunos elementos quedaba impuro por ciertos días. A Jesús no le pasó eso. Él se mezcló con hombres pecadores, Él comió con hombres pecadores, Él comió con hombres recaudadores de impuestos. El Señor tocó a hombres que estaban ciegos, el Señor tocó a hombres que estaban cojos, el Señor tocó diferentes enfermedades, pero nunca se contaminó. Al contrario, Él manifestó misericordia. Hermanos, en el capítulo 1, versículo 5 de Primera de Juan, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay absolutamente nada. Y quiero terminar con este texto. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, que lo leímos la semana pasada. Capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Oramos? Señor, te agradecemos tu palabra en esta mañana, agradecemos lo bondadoso que eres. Y Señor, también debemos de reconocer que día tras día luchamos con nuestro pecado, luchamos con nuestra propia naturaleza. Pero Señor, hemos visto en la Escritura que tú nos has dejado herramientas suficientes para poder combatir en el día malo. Y es lo que dice nuestro hermano Pablo, que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis soportar las asechanzas del diablo en el día malo. Padre, ayúdanos para comprender que el pecado es una disconformidad a lo estipulado por ti. Y todo aquel que practica el pecado está diciendo entonces que tiene un grado de anarquía en sus corazones. Padre, ayúdanos y guíenos a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra para vivir vidas santas delante de ti. Te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos porque piensas en nosotros y hablas a nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.